Vanessa Guillén. Vanessa comentó que era acosada en su trabajo, pero no le dio la importancia que debía. Días después desapareció en el estacionamiento de una base militar. El 22 de abril del año 2020, en las primeras horas de la tarde, en el estacionamiento del cuartel del Regimiento de Caballería en Fort Hood, Texas, sucedió el asesinato de una mujer que había sido reportada como desaparecida. El 1 de julio del año 2020, los investigadores informaron a los padres de Vanessa Guillén que se encontró un cuerpo cerca de Fort Hood y que podría ser el de su hija. Aaron David Robinson, especialista del ejército, era el principal sospechoso, pues había huido el 30 de junio y cometido suicidio el 1 de julio, al ser descubierto y abordado por las autoridades en Killeen, Texas. Vanessa fue ascendida póstumamente al rango de especialista el mismo día en que se encontró su cuerpo. Vanessa Guillén nació en Houston. Era hija de padres zacatecanos, por lo tanto tenía ascendencia mexicana. Le gustaban los deportes y los estudios. Se graduó en la escuela secundaria Hartman y en la preparatoria César E. Chávez en el año 2018 y estuvo entre el 15% más sobresaliente de su clase. Ese mismo año, el 2018, en el mes de junio, se unió al ejército de los Estados Unidos como reparador de armas pequeñas. Semanas antes de desaparecer, Vanessa dijo a su familia que sufría de acoso sexual por parte de un sargento y que esto estaba sucediendo en Fort Hood cuando salía a correr. No era la primera queja de una mujer, sin embargo, todos los informes que habían recibido las autoridades se habían desestimado. Vanessa no presentó denuncia alguna porque temía sufrir alguna represalia. Días después, Vanessa desapareció. Y fue hasta que la congresista Silvia García se interesó en el caso que se solicitaron recursos al FBI para la resolución. Se desplegó entonces una búsqueda. Lo único que se sabía es que antes de desaparecer, Vanessa había recibido una llamada de un lugar desconocido. El Comando de Investigación Criminal del Ejército de los Estados Unidos no encontró pruebas de que Guillén hubiera sido agredida o acosada. Sin embargo, sí consideraron que la desaparición no era voluntaria. A Vanessa se le vio por última vez a la 1 de la tarde del 22 de abril del 2020 en el estacionamiento del cuartel del Escuadrón de Ingenieros Regionales en Fort Hood, un puesto militar entre las ciudades de Waco y Austin. Llevaba una camisa negra y pantalones deportivos de color morado. En la sala de armas, donde Vanessa había estado antes, se encontraron las llaves de su coche, su cartera y la placa de identificación militar. Pesaba 57 kilos y medía 1,57. Tenía ojos marrones y pelo negro. Tenía, además, varios tatuajes en el brazo izquierdo, que eran una cruz con una flor y una montaña con un círculo en el hombro izquierdo. Los hechos. El 23 de abril, el Centro de Investigación Criminal fue notificado por un oficial comisionado de que Guillén fue reportada como desaparecida. El 24 de abril, el Centro de Investigación Criminal emitió una carta del soldado desaparecida para Guillén. La Policía Militar de Fort Hood emitió un aviso a las agencias policiales cercanas. El personal militar, junto con policía civil y militar, comenzaron la búsqueda. 2 días después, el 26 de abril, aún sin haber sido detenido, se cree que Robinson, el sospechoso, junto con su cómplice Cecil Aguilar, regresaron al río León de acuerdo con los datos de sus respectivos teléfonos móviles que se revisaron posteriormente. Debían continuar con el proceso de enterramiento de los restos de Vanessa Guillén cubriéndolos con cemento. El 28 de abril, el Centro de Investigación Criminal entrevistó a Robinson por primera vez. Habían pasado 2 días. El 30 de abril, el secretario del Ejército, Ryan D. McCarthy, declaró en conferencia de prensa sobre: Me gustaría comenzar esta mañana hablando de un soldado desaparecido, la soldado de primera clase, Vanessa Guillén, con la esperanza de aumentar la conciencia del público y asistencia para encontrarla. Voluntaria de primera clase, Guillén desapareció el 22 de abril de Fort Hood, Texas.
En conjunto con los esfuerzos locales de aplicación de la ley, el ejército continuará buscándola agresivamente. Nuestros corazones están con su familia y no dejaremos de buscarla hasta que la encontremos. El 19 de mayo, Robinson da su consentimiento a una búsqueda en su teléfono móvil por parte de la policía usando un dispositivo universal de extracción forense. Un mes después, el 19 de junio, Cecil Aguilar, expareja de Robinson, es entrevistada por primera vez. 2 días más tarde, el 21 de junio, los datos de los teléfonos móviles de Robinson y Aguilar llevaron a los investigadores a un área cercana al río León, donde localizaron la tapa quemada de un cajón de transporte Pelican, pero no lograron encontrar un cadáver. El 30 de junio, aproximadamente a la 1 de la tarde, contratistas que trabajaban en una cerca cercana al río León descubrieron algunos restos humanos y notificaron a las fuerzas del orden. El Centro de Investigación Criminal y las agencias asociadas confirmaron el hallazgo. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, Aguilar fue entrevistado de nuevo, dando información a los oficiales sobre el asesinato. Robinson, desesperado, huyó de Fort Hood y se suicidó poco después de la medianoche cuando se vio cercado por la policía en Killeen, Texas. El 2 de julio, el FBI presentó formalmente una denuncia en contra de Cecil Aguilar. Fort Hood y el Centro de Investigación Criminal dieron una rueda de prensa para hacer este anuncio. El 5 de julio se confirmó que los restos hallados eran los de Vanessa Guillén. Se cree que Vanessa pudo haber sido asesinada el mismo día de su desaparición. Habría fallecido a manos de Aaron David Robinson después de una pelea y a causa de golpes de martillo mientras él permanecía en la base de Fort Hood. El cuerpo, al parecer, fue trasladado, descuartizado con un machete y enterrado en 3 fosas distantes entre sí, para lo cual Aaron debió recibir ayuda de alguien y al parecer fue de su exnovia Cecil Aguilar. El agente del FBI, Jonathan W. Vargas, declaró bajo juramento sobre los resultados de la investigación y esto llevó a la detención de Cecil Ann Aguilar, quien fue arrestada por los Rangers de Texas y detenida y llevada a la cárcel del condado de Bell. Fue trasladada a custodia federal por el cargo de conspiración para manipular pruebas. En agosto apenas del año 2023, Cecil fue sentenciada a 30 años de prisión por un cargo de complicidad en un asesinato y por 3 cargos por realizar declaraciones falsas. Se declaró culpable de ayudar a su novio Aaron Robinson a descuartizar y deshacerse del cadáver de Vanessa Guillén en una zona boscosa de Killeen, pero antes, dijo, fue testigo de cómo Robinson tuvo contacto sexual con el cadáver de Vanessa. Después de desmembrarlo, lo enterraron con una mezcla de cemento para evitar que fuera encontrado. Este es un caso cruel, fuerte, de muchas almas rotas, o por lo menos 2 almas muy rotas, doctora Mel, que son la de Aaron David Robinson, por supuesto, y la de Cecil Aguilar, Cecil Ann Aguilar, su cómplice y exnovia. Pero vamos a iniciar primero por las denuncias que hace Vanessa Guillén, que si bien le dice a su familia, estoy siendo acosada cada vez que salgo a correr y demás, pues dice, mejor no digo nada porque a lo mejor no es para tanto y ¿para qué me meto en problemas? Y va a haber represalias, considerando que las represalias del ejército iban a ser muy graves. Pero resulta que el no denunciar resultó en una consecuencia considerablemente más grave, que fue su muerte. Sí, porque además ella debe haber sentido que estaba en desventaja por varios motivos que no se pueden negar. El hecho de ser una mujer, el hecho de ser de origen latino, ¿no? Probablemente. Y, por supuesto, que este tipo de acusaciones dentro de las organizaciones militares, pues sí, solían ser subestimadas. Y es una lástima porque ya que pasa este caso, como se dice por ahí, después del niño ahogado, sí hubo una reforma en el ejército y se permitió la creación de leyes que sí catalogan el acoso sexual como un delito en el Código de Justicia Militar. Pero en el momento en que esto estaba ocurriendo, no era así. Increíble, porque efectivamente los factores que tú dijiste son ciertos. Primero, era una mujer
después era de origen latino, después en una base militar. De hecho, lo dicen más adelante. Ellos revisaron todo y pues no consideraron que hubiera existido ningún tipo de acoso, pero sí reconocieron que Vanessa había desaparecido no voluntariamente. Ujú. Pero fíjate qué fuerte para las mujeres en general cuando esto es desestimado, porque efectivamente había absoluto acoso. Eso lo Por descubren en el supuesto. teléfono después, pero el ejército dice de entrada, no, no, aquí no había acoso, aquí no pasaba nada, pero ella efectivamente desapareció involuntariamente, ¿no? Yo creo que todavía no esperaban el resultado de quién era el que había desaparecido a Vanessa. Finalmente, bueno, no finalmente, es Aaron, ellos se dan cuenta que es Aaron David Robinson, quien es el primer sospechoso, eh, y pues primero como que no saben por qué, pero después dicen, no, bueno, hay testigos que dicen que los vieron ahí en la base militar, que entraron al cuartito de armas, que él creo que también tenía una cosa con cuestión de armas, entonces habían entrado a este saloncito de armas y era gracias a que algún testigo dice por ahí, es que parece que sí los vi, es que tienen esta pista de Aaron Robinson, ¿no? Y lo Ujú. entrevistan y al principio, pues no, pues sí, pues un sospechoso, pero como puede haber 10, como puede haber tantos como hay en esa base militar, pero no Sí. era claramente un sospechoso y todavía Aaron Robinson habla con ellos y no tienen ninguna pista sobre eso, ¿no? Sin embargo, Aaron Robinson ya tenía el alma rota y sí era el acosador y sí era el que perseguía a Vanessa y sí es el que al final se descubre que es el que lo ha matado. Pero hay algo, mira, que plantear. Según la narración de los hechos, y si ustedes los revisan, todavía están buscando ellos analizar y entrevistando gente y demás. Cuando 2 días después de que se ha dicho esto, ya están, según lo que atan cabos 2 meses después, no, pues después ya estaban enterrándola. 2 días después de que desapareció, ellos ya la estaban enterrando y nosotros apenas estábamos empezando las investigaciones. Y eso gracias a Ujú. que esta congresista dijo, a ver, FBI, necesitamos recursos para esta desaparición, porque también debe haber sido de ascendencia latina, evidentemente la congresista, pero conforme avanza la investigación, ellos confirman todo hasta muchos meses después. O sea, seguían entrevistando a Aaron Robinson, eso es lo que quiero dejar claro, seguían entrevistándolo cuando él ya había cometido el crimen. Ujú. Ya la había golpeado, descuartizado, Sí. enterrado, abusado del cadáver y ellos seguían investigando. Sí, pareciera como si no hubiera existido una intención de fincar responsabilidades en él, ¿no? Que pues era el principal sospechoso, pero parecía como si quisieran ¿no? Algo así como no llegar ahí, o sea, no, 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 vámonos despacio, cuando ya había pasado todo esto. Este hombre, evidentemente, pues indiscutiblemente era un psicópata, no solamente se prueba con la frialdad de cometer el asesinato y la forma de enterrar y demás, el tener una cómplice, que por supuesto tampoco está en el mejor estado mental posible para haberse prestado a todo eso, pero sobre todo esa confesión de ella sobre que él abusa del cadáver de Vanessa, pues habla de una mente verdaderamente muy perturbada, un alma muy rota de tiempo atrás. Fíjate que hay una cosa que yo observo aquí. Él, por supuesto, cuando se ve cercado por la policía, ya te cacharon, ya revisaron, porque él les dio su teléfono, pues acuérdate que él ya había cometido todo el crimen, y pues ahora revísenlo. Sí, Pero Vanessa había recibido un mensaje extraño y la familia lo sabía. sí. Entonces, bueno, pues les permite revisar, se dan cuenta que es él y ya no hay modo de que lo niegues. Y entonces él, Ujú. cobardemente, porque esto sí es cobardemente, has cometido un crimen, has matado a una persona y te suicidas, porque no voy a enfrentar a la justicia. Sin Ujú. embargo, fíjate, lo que yo veo en Aaron David Robinson, alma rota, y sin duda su novia Cecil, que es quien lo ayuda a desaparecer el cadáver y que está ahorita recién sentenciada a 30 años de prisión por la complicidad, no por el asesinato, pero si hay algo en Aaron Robinson, como tú dices, un alma sumamente rota, porque la cosa, Vanessa Guillén es una mujer talentosa, deportista, da las descripciones físicas, mide unos 57, pesa 57 kilos, seguramente de mucho músculo, de mucha proteína, debe haber sido una Fuerte. mujer muy guapa, porque bueno, no debe haber sido, pueden ustedes buscar las fotos porque las hay, era una Sí. mujer muy guapa, disciplinada, ¿no? Talentosa,
lo que dijimos en otro programa dijimos era un mujerón, era la verdad una mujer Sí. de poder, de poder por ella misma, porque era independiente, porque era libre, y este hombre la acosa como como una relación enferma de te quiero someter porque no me gusta tu poder y me has rechazado, seguramente la debe haber invitado alguna vez, o sea, a algún acercamiento y no tuvo la entrada que él quiso y yo te tengo que someter y tu poder no puede estar por encima del mío. Y esto se refleja no solo cuando la secuestra, cuando la golpea con un martillo, Ay, eh, sí. sino cuando Cecil, esto creo que es importante, cuando Cecil dice que ella fue testigo de cómo Aaron Robinson, que abusa del cadáver, tiene relaciones sexuales con el cadáver de Vanessa, esa es la expresión máxima, yo creo, de imponer mi poder sobre ti. Porque no es te maté y te descuartizo, te maté y te entierro, es te maté. Someto tu cuerpo, que no me existe dar, y Ujú. además yo hago todo lo demás. Eso ya es una cuestión de yo no sé qué tendría este hombre con respecto a su crianza, con respecto a las mujeres de poder, porque sin duda lo intimidó demasiado Vanessa Guillén. Sí, por eso es muy importante cuando se describe quién era Vanessa, que fue una alumna destacada en la escuela, que estuvo entre los primeros lugares y demás, como que eso en la opinión pública duele mucho y dice, pero ¿cómo es posible una mujer prometedora, como tú dices, guapa, fuerte, que se ve que iba a ir construyendo una muy buena carrera y demás? ¿Cómo es posible que le haya pasado eso? Pues lamentablemente parece que para este hombre eso fue precisamente lo que hizo que pusiera el ojo sobre ella para querer lastimarla y destruirla, tal como lo acabas de decir, porque el tener ella todas esas cualidades y atributos parece que a él le ofendía, le irritaba, le indignaba y quería destruirlo. Y en efecto, ese acto final que la novia, exnovia, cómplice, atestigua, es como decir, y al final lo logro, ¿no? Lo Exacto, logré. claro. Esta es una constante, porque este caso ya es un caso extremo donde se acaba esto en un asesinato, en una cosa, en un asesinato brutal y termina él matándose. Pero hay una cosa muy importante aquí, porque esto sucede en todas las relaciones de poder, en todas las relaciones tienen una pequeña o lucha de poder, es normal. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, cuando está bajo, cuando hay un gran manipulador, cuando es una cuestión ya patológica, es primero admiro a esta mujer, me gusta esta mujer por el poder que tiene, por la libertad que tiene, por la independencia, por la inteligencia, por todas las cualidades que tiene. Y como no las puedo tener, las tengo que destruir y la voy a acabar. Ujú. Eso es lo que hace Sí. este narcisista, es lo que hace este controlador, lo que hace esta persona al acabar con la vida de Vanessa Guillén. Es todo esto que yo admiro, que no puede ser mío, Ujú. lo voy a someter y lo voy a matar. Y les voy a decir, yo creo, por supuesto no existe el hubiera, pero en un escenario distinto, vamos a ponerlo así, en el supuesto que Vanessa Guillén hubiera accedido a tener una relación con Aaron David Robinson, hubiera dicho, bueno, sí, ándale, vamos a ser novios, y se hubieran casado, habría terminado siendo sometida, habiéndole prohibido trabajar, habiéndola hecho menos, habría acabado con su autoestima, la habría denostado en frente de la gente, habría tenido todo ese tipo de actitudes de alguien que se hace con una persona que se admira, ¿no? Aquí lo que pasa es que Aaron David Robinson, una persona yo creo que muy enferma, muy roto, como lo vimos, ¿sabes con quién vimos algo parecido? Con que no fue el mismo caso, pero sí una persona que viene de un origen así y llega a hacer algo con el deportista Alex Hernández, ¿no? Ah, Eh, claro, algo así, este hombre llega, sí. logra acceder a esta mujer, pero hubiera hecho eso, él habría terminado destruyendo a Vanessa Guillén, si no matándola, sí la habría destruido en su autoestima, le habría prohibido tener amigos, vestirse de cierta manera, escuchar cierta música, porque eso es lo que hacen los controladores, eso es lo que hacen los manipuladores, en Sí, menor o mayor escala. Digo, esto ya es un extremo, como dije, ya la mató, claro. pero en otros casos, pues la hubiera sometido de Sí, alguna porque manera.
Porque dentro de ese fenómeno de admiración, como tú dices, una admiración, pero es una admiración enfermiza, lo que aparece de inmediato en esa admiración es la envidia, ¿no? Esta envidia maligna que ya hemos dicho aquí también en varias ocasiones que el sino de la envidia como tal es la destructividad. No es el querer tener algo y en el supuesto de lograrlo ya voy a estar contento, no, no, es que la envidia no está contenta nunca, aunque lo tenga, no va a estar contenta y entonces termina destruyendo, tal cual. Entonces, claro que él no iba, mira, me hizo caso, qué bueno, y ahora seremos felices, eso no iba a pasar, era, te tengo, pero no te tengo en realidad, porque no hay forma de que tú te puedas infundir de las cualidades de una persona por muy cercana que la tengas. Por mucho que te pegues a ella, te juntes a ella, no eres ella. Y tenerla cerca, paradójicamente, puede ser también un recordatorio de tu propia carencia. Por lo tanto, el único camino que queda en ese trastorno y en esa toxicidad y en esa distorsión, pues es acabar con eso para que ya no me haga ese contraste que me humilla. Sí, porque no iba a ser así de que, ay, Vanessa, ya estamos, ya nos casamos, ahora voy a impulsar tu carrera para No, que seas una no, no, gran. no, 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 no. eso no iba a suceder, o sea, ese no había otro panorama. Ahora, sí, sí, regresando al inicio, es muy lamentable que Vanessa no hubiera podido hacer esta denuncia, y no porque no se supiera, se sabía que estaba siendo acosada, pero porque sabía que no iba a encontrar eco. Exacto. ¿Y será entonces que a la hora que las autoridades dicen, no, bueno, sí desapareció involuntariamente, pero no había acoso? Están Ujú. negando también de alguna manera, sin querer entrar en un asunto feminista ni nada, pero sí es un poco los hombres minimizando, ¿no? Lo que denuncia una mujer. Ujú, y protegiéndose entre ellos y protegiendo la investidura, ¿no? En este caso, pues militar y demás. Sí, yo creo Claro. que sí. Ahora, hay que tomar en cuenta, Vanessa, me parece a mí, y analizando lo que se describe de ella en muchos lugares donde se habla de Vanessa Guillén, porque es un caso pues relativamente reciente. Em, Sí, la familia se ve que es una familia muy, muy sólida, la familia de Vanessa Guillén, de gente de trabajo, de gente que impulsa a su hija, de que gente que le da esta seguridad para salir adelante y que forma un carácter y fortaleza en su hija. Em, Sin embargo, bueno, pues no se puede una mujer de 1,57 de estatura, con 57 kilos, por mucho músculo que hubiera tenido, protegerse de un hombre que también era militar y que también debe haber sido considerablemente más grande que ella físicamente, pues por mucha fortaleza que ella tenga. Sí se debe haber resistido, tan esto es que le da de martillazos, la tiene que someter con un arma, le da de martillazos, e insisto, y acaba abusando del cadáver, pero ella, aunque hubiera sido una mujer fuerte, no tenía esta defensa. No sé sí, y suena muy triste lo que voy a decir, pero, a veces para poner la vida a salvo hubiera tenido que dejar su sueño de la carrera militar, desgraciadamente, porque a veces pasa eso, hay personas que entran en este tipo de relaciones tan destructivas, que mi sueño era formar una familia, pero me tengo que ir, pues, eso si lo ves más de cerquita, pues, es lo lógico, yo me casé enamoradísima y quería formar una superfamilia, pero este ujú. hombre me golpea en la luna de miel, pues me voy. Aquí era renunciar a su sueño también, era, pues, oye, me están acosando en el ejército y nadie me hace caso. Sí, y fíjate qué importante lo que dices, porque sí ha pasado, Lupita, y a veces, como no terminó en tragedia, porque la mujer en este caso se retiró antes, muchas veces hay crítica sobre eso. Ay, ¿cómo que te saliste porque había acoso? Bueno, pero sí hay, pero muchas lo superan y te hubieras dicho, ¿no? También se critica una decisión así cuando no hubo ninguna consecuencia por la decisión misma, pero sin valorar y considerar que sí pasan estas cosas y estos desenlaces. Sí hay gente que se ha retirado y ha dicho tal cual, me retiré porque había mucho acoso, porque había machismo, porque había, te metían el pie, porque, ¿no? Y uno así a veces juzga muy a la ligera, ay, qué bárbara, tiraste la toalla, tú hubieras insistido, pero mira, mira nada más lo que pasa acá, ¿no? ¿A qué costo? O sea, perseguir un sueño, ¿a qué costo? Y pues lo dijimos al principio, yo no denuncio porque temo a represalias, pero ¿qué represalia más grande había que perder tu propia vida? Y Hubiera fíjate preferido que que. esto de que ella, aunque haya sido una mujer fuerte y con un gran entrenamiento físico y demás, claro que tenía una desventaja, siempre la tendrá frente a un hombre, ¿no? Biológicamente es así. Y por otro lado, el
la persona que tiene ya alma de asesino, alma de depredador, alma de destructor, también tiene una fuerza diferente, que nace de su propia mente y de sus propias pasiones malas. Entonces, por esa razón, a veces uno no entiende por qué alguien asesinó a otro. A veces, en este caso, como muy evidente, porque es una mujer, porque es pequeña, no llega al 1,60, lo que tú quieras. Pero muchas veces también es un hombre asesina a otro hombre, ¿cómo lo pudo hacer? Ya lo hemos visto, un hijo, a un padre y demás, pues porque eso, porque el alma del asesino viene investida con un algo más que la víctima no tiene. Por eso la víctima es Exacto. víctima. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, recuerdo documentales que he visto y programas que he visto y cosas que he leído sobre esta fuerza que sale, haz de cuenta, mujeres que su hijo está a punto de ser atropellado y son capaces de tener un coche, casi, casi, o de Ándale. tener un coche con tal de salvar la vida de su hijo, o personas que han tenido que sobrevivir en condiciones brutalmente adversas, como está la sociedad de la nieve, que es la sobrevivientes de los Andes, que Sí, sacan esta fortaleza para poder salir de esta cordillera a sí, buscar ayuda y apelan a una fuerza que en una circunstancia normal de vida desconocerían, como la desconocemos nosotros, y hasta que se presenta un momento decisivo de tensión, es cuando esa fuerza sale y la tenemos dentro. Yo no sé, es una forma de funcionar del cerebro que yo creo que un neurólogo, un psiquiatra nos podría explicar. Yo creo que sí, un neurólogo nos podría decir de dónde sale esta fuerza o de sí, dónde sale esto, o un filósofo, un teólogo, no sé quién pueda decir de qué parte sale esta fuerza que desconocemos que tenemos, pero nos hace hacer cosas que no haríamos en una vida cotidiana. Cuando exacto. existen deportistas, y lo hemos visto también en Olimpiadas, en récords mundiales, en estas pruebas extremas, ¿no? Como el ultramaratón, que son muchos más kilómetros que 42. Eh, ¿De dónde sacan esta fuerza? Porque si bien hay unos que por su tipo físico lo logran, vemos personas que en condiciones adversas logran hazañas deportivas, por ejemplo, ¿no? Y es como un sprint, como una impulso final el que les Sí, da esta fuerza. Y eso sí, pasa, desgraciadamente, también en el lado negativo. O sea, sí, yo tengo que sacar una fuerza brutal y seguramente Vanessa sacó la más que tenía, pero hay algo en la ira que también genera esto, que así, está otra, exacto. una adrenalina parecida, pero con la maldad, sumada a esta maldad, como tú dices, de un instinto asesino. Y la falta de escrúpulos, exacto, se suma todo, sí es como una descarga de adrenalina, un algo así, que también para mal funciona y que seguramente Vanessa, por ser una mujer con entrenamiento, como tú dices, sí, usó también todo lo que tenía, pero muchas víctimas no, porque a veces frente al miedo puede pasar el fenómeno opuesto, la persona se paraliza, la persona se queda debilitada y no puede hacer nada. O sea, sí hay una combinación de distintos factores que generan estas respuestas de las que hablamos, pero en una persona que va dispuesta a todo, que es capaz de intimidar a una mujer, de acosarla, de sentirse superior, pues obviamente lo más probable es que la violencia se potencie en ese momento. Y muchos asesinos es lo que han hecho. Por eso también es cuando uno dice, qué barbaridad, le dio no sé cuántos machetazos o tal persona le dio no sé cuántas puñaladas, ya con la cuarta ya era suficiente, se la dio en un lugar específicamente para, pues es que no, o sea, ya es demasiada esa energía violenta que se sigue, ¿no? Sin parar. Exactamente, pues así es este caso de Vanessa Guillén, una carrera truncada, una mujer muy joven, con un futuro, como tú decías, o sea, brillante, maravilloso, pues que tenía todo, tenía todo para seguir una vida plena, interrumpida por un alma rota, que no es la de Cécil Aguilar, la de Cécil Aguilar nomás es cómplice en la ocultación de pruebas, que también digo, debo ser un alma rota para estar ayudando a tu expareja y ser cómplice de todo lo que está haciendo, ¿no? Y Pero testigo un de todo esto. testigo de todo esto, porque Cecil aparece en escena cuando Vanessa ya está muerta, cuando Vanessa ya murió, porque Aaron Robinson la mata dentro del cuarto de armas. Sí, Y le habla a Cecil y le dice, oye Cecil, necesito que me ayudes a deshacerme del cadáver. Aquí lo enfermito de Cecil Aguilar es que, pues sí, ándale, mi amor, vamos, como fuimos novios, pues claro que te ayudo a descuartizarla, te espero a que acabes de tener o sea, bueno, eso sí está muy enfermo, pero ella claro. no es la que mata. Y ella llega cuando Vanessa está muerta y es Aaron la verdadera alma rota con un complejo brutal, yo creo que de inferioridad,
con un trauma muy severo contra las mujeres y el poder Ujú. de las mujeres sobre él, que es lo que lo lleva a someter hasta la muerte a Vanessa, aún después de muerta, seguirla sometiendo. Así Este es es. el caso terrible de Vanessa Guillén. Sí, una lástima de verdad, una cosa espantosa. Y bueno, pues qué lástima que a toro pasado, pero por lo menos sí ha habido estas reformas, ¿no? Dentro de la ley militar para que pues se escuche a las personas que denuncian antes de que se termine una vez más en una tragedia. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo capítulo de Almas Rotas. Les agradecemos como siempre sus comentarios, sus likes. Déjenlos, si conocen parte de esta historia, si conocen una historia parecida, si hay una historia que ustedes quieran que platiquemos, que analicemos sobre todo, pues nos escriben aquí, con muchísimo gusto los leemos a todos. Y de nuevo, un placer estar con ustedes comentando, hablando, platicando, doctora Mel. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Lupita, gracias a ustedes. Y pues sigamos revisando estos casos, acuérdense, porque de esos podemos aprender mucho y siempre hay que aprender para entender. De eso se trata, aprender para entender. Yo creo que de eso se trata. Es que es aprender para entender, no aprender para justificar, porque no se justifica la muerte, pero sí se aprende, se aprende. Bueno, muchísimas gracias a todos y ahora sí, hasta luego.